Aquel día fue diferente. Elena se levantó temprano, mucho antes del amanecer, mientras la ciudad aún dormitaba en el crepúsculo gris de antes del amanecer. En la cocina, encendió la tetera y sacó el viejo cuaderno de su marido. Al hojear las páginas, sus dedos trazaron anotaciones torcidas y desiguales, números de teléfono, direcciones, fechas de reuniones y notas garabateadas entre líneas. Lo que antes parecían anotaciones sin sentido ahora tenían un peso siniestro. 19:00, leyó con una sonrisa irónica en los labios. Igor pensaba que era inconsciente, que se dejaba engañar fácilmente, como una ingenua provinciana. Pero los años de convivencia le habían enseñado a leer entre líneas. La tetera silbaba, la tapa tintineaba mientras servía. Elena dejó cuidadosamente el cuaderno a un lado, cogió una taza y, por primera vez en años, sintió una oleada de fría determinación en su interior. Hoy sería diferente. Lena se sentó y empezó a tejer, con movimientos metódicos pero distraídos. Se preguntó, si no contaba las puntadas, ¿qué habría sido de ella? Su marido, que bien hablaba. Sí, se dio cuenta de que se estaba haciendo vieja, sentada allí con sus agujas, sin interesarse ya por nada. La vergüenza de salir a la luz pública pesaba sobre ella. Quédate en casa y escucha a los niños, le había dicho su marido. Niños, eso es todo lo que oiré de ti. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al salón de belleza? Ya no te preocupas de ti misma. Lo que pasa es que quiero ver a una mujer hermosa a mi lado, no la sombra de lo que te has convertido. Quiero una mujer de la que me sienta orgulloso de presumir ante mis amigos. Las palabras de Igor estaban impregnadas de una crueldad que calaba hondo, sobre todo cuando la comparaba con su amante, una mujer que parecía recién salida de la portada de una revista, mientras que Elena, una simple ama de casa, parecía un mundo aparte. Elena permaneció callada, concentrada en los bucles de su tejido, el silencio entre ellos tan pesado como el dolor que sentía. Era demasiado doloroso pensar siquiera en pagar la pensión alimenticia. Paga, pero no esperes más que eso. No cuentes conmigo, le espetó Igor. Necesito construir una nueva vida. Tengo una mujer joven y hermosa. Su ira era palpable, su descontento con Elena evidente. Ella se había convertido en una presencia estancada, silenciosa, que se negaba a interferir en su vida. No te atrevas a detenerme, casi gritó mientras salía furioso del apartamento. Elena siguió tejiendo, sus manos se movían mecánicamente hasta que se pinchó un dedo con la aguja. El dolor la sacudió y, enfadada, dejó a un lado la labor, con lágrimas en los ojos. Los niños no estaban en casa, después del colegio, los había llevado a la casa de campo de su madre para las vacaciones de otoño. El tiempo era seco, así que ¿por qué no enviarlos a casa de la abuela unos días? Había planeado una velada romántica con su marido, o tal vez una noche de fiesta, pero ahora él la había abandonado. Sollozó en su sillón favorito y luego se dirigió a la cocina para encender la tetera, con la esperanza de calmarse con una taza de té. Su mente era un caos. Todo parecía hecho añicos, 16 años de matrimonio, 20 años de relación, 3 hijos y ahora esto. La felicidad que una vez sintió parecía un recuerdo lejano cuando su marido la dejó por una mujer más joven. Se habían conocido cuando ella era estudiante de primer año, Igor ya licenciado. Era guapo, tranquilo y sociable. Su vida en común parecía estable, incluso alegre, hasta que todo se vino abajo. Su hija mayor había nacido 6 meses antes de la muerte de la madre de Elena, una época dolorosa en la que no quedaba ninguna esperanza. Los padres de Elena habían sido simples trabajadores, pero incluso en los años 80 vivían en un apartamento independiente de 2 habitaciones. En los años 90, el padre de Elena decidió que cambiaría las cosas para su única hija, decidido a darle una vida mejor. Su negocio prosperaba y, tras su matrimonio, le proporcionó un apartamento de 2 habitaciones totalmente renovado. Mientras tanto, sus padres se mudaron a un espacioso piso de 4 habitaciones y más tarde construyeron una casa.
Después de que Elena diera a luz a su nieta mayor, al ver que Igor tenía dificultades para encontrar un trabajo estable, su padre intervino, contratándole. Tras el nacimiento de sus dos hijos, sus padres cedieron a la familia de Elena su gran apartamento. El padre de Elena había fallecido hacía 3 años, y ahora Igor había ocupado nominalmente su lugar, aunque siempre había anhelado suceder a Leonid Viktorovich. Elena había aceptado a regañadientes que su marido formara parte de la dirección. Desde el nacimiento de su hija, no había trabajado mucho, ya que se había centrado sobre todo en la maternidad. Pensar en su futura herencia le interesaba poco, estaba mucho más interesada en criar a su hija. Elena y su hija compartían la afición de tejer bufandas. Sin embargo, su marido se había convertido en una carga y Elena ya no podía guardarse sus sentimientos. Lloró a su madre y le explicó lo sucedido. Lenochka, no te atrevas a volver con él, le advirtió su madre. Debes comprender que una vez que lo haya hecho, lo volverá a hacer. Y cada vez te dolerá más. Elena, agotada y abrumada, se secó las lágrimas. No me encontré en un basurero. Duele mucho, pero sé que no es por nada. Su ego es enorme. No te culpes, querida. Su madre levantó ligeramente la voz. Hiciste todo bien como esposa, pero él explotó. No te preocupes. No le digas nada a los niños todavía. Lo pensaré. Tú también tienes que pensarlo. Llama a Ludmila. Que venga a distraerte. Elena ni siquiera había pensado en llamar a su mejor amiga, Ludmila. Solo quería acurrucarse en la cama y llorar. Si no la llamas, lo haré yo, insistió su madre. No puedes estar sola ahora. Descansa un poco, intenta dormir. Por la mañana estaré aquí. Cuando Ludmila llegó al apartamento de Elena, fue como si un torbellino la hubiera golpeado. Ludmila, una mujer creativa que siempre había destacado en la organización de vacaciones y fines de semana, estaba ahora decidida a sacar a su amiga de su tristeza. Ludmila observó a Elena de pies a cabeza. La mañana había dejado a su amiga con un aspecto cansado y arrugado, sin su carácter habitual. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy?, preguntó Ludmila. ¿Un salón de belleza? ¿De compras? ¿O salir por la noche? Clubs, bares. Elena suspiró, desinteresada. Sinceramente, no quiero nada de eso. Ahora mismo no me importa mi aspecto y no quiero despertarme con resaca. Pero conociéndote, no me dejarás quedarme en casa. Ludmila le dedicó una sonrisa maliciosa. Exacto, así que salgamos. ¿Qué tal un programa cultural? ¿Quizá una exposición, o algo interesante en el teatro? Sugirió Ludmila, su creatividad evidente. Eres una mujer con imaginación, después de todo. Elena sonrió irónicamente. Vamos, entonces. Debe de haber algo interesante. Mientras paseaban por la exposición, Elena no pudo evitar reflexionar sobre el hecho de que ella y su marido llevaban años sin salir. No habían tenido tiempo y, en los últimos años, ella se había acostumbrado a ir sola. Le encantaban el teatro, los circos y las exposiciones, pero últimamente iba sola. Su relación se había distanciado, sobre todo después de la muerte de su padre. Igor había empezado a pasar mucho más tiempo en el trabajo. Len, ¿has pensado en volver a trabajar?, preguntó Ludmila despreocupadamente mientras paseaban por el parque disfrutando de un helado. Elena se quedó pensativa. ¿Para quién iba a trabajar? Llevo muchos años en casa, desde que dejé la empresa de mi padre. Podrías encontrar algo en tu empresa, o hacer algún curso. Tal vez hablar con el adjunto de tu padre, sugirió Ludmila. Elena dudó, la preocupación por sus hijos pesaba en su mente. Pero los niños, ¿quién cuidará de ellos? Lo estás pensando demasiado. Ya son mayores. Consigue una niñera. Ya tuviste una para tu hija, ¿verdad? Se las arreglará, la tranquilizó Ludmila.
Y no olvides que puedes ir a clases. Quizá tengas razón, es hora de cambiar. Elena asintió pensativa. Llamaré al tío Anatoly. Quizá él pueda darme algún consejo. También hablaré con mi madre. El lunes por la mañana, Igor entró en el edificio de la empresa donde había trabajado durante muchos años. El vigilante le saludó sin decir palabra. Al acercarse a su despacho, notó la ausencia de su secretaria. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue ver a Elena sentada en su silla, vestida con un traje de negocios y una mirada de determinación en los ojos. Al principio, ni siquiera la reconoció. ¿Qué haces aquí?, le preguntó sorprendido. Agilizando el papeleo, respondió Elena con calma, dirigiendo una breve mirada a su marido antes de volver al escritorio. La secretaria, que había estado presente, recogió rápidamente sus cosas y salió de la habitación. Se lo preguntaré de nuevo. ¿Qué haces aquí?, repitió Igor, con voz cortante. Nada especial. Al fin y al cabo, es mi empresa, dijo Elena, inclinándose hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio y cerrando las manos en un puño. Aquí puedo hacer lo que quiera. Igor se burló. Bueno, por casualidad no tendrás el poder de despedirme, ¿verdad? Elena se recostó en su silla, imperturbable. En realidad, sí puedo. Anatoly Vasilievich ya ha preparado los papeles de dimisión y lo más probable es que también los envíe a las autoridades. Los ojos de Igor se abrieron de golpe. No te atreverías. Elena guardó silencio, su expresión se endureció al encontrarse con su mirada. He venido sin nada que perder. Y te irás. No olvides devolver las llaves del coche. Es un coche de empresa. Si aún no has empaquetado tus cosas, te las enviaremos a la dirección que nos indiques. Y ni se te ocurra cruzar el umbral de mi apartamento. Las cerraduras ya han sido cambiadas. Estás avisado. He sido claro. Igor se enfureció. ¡Qué mezquino eres! Decidiste hacerte la gran jefa, rociando tu ira por todas partes, espetó. No eres nadie, solo una vieja amargada. Elena no dudó en su respuesta. Deleita tu ego todo lo que quieras, pero nadie te necesita. Tu destino son las agujas de tejer y las bufandas, se mofó. Elena se limitó a sonreír, con una comisura del labio curvada. Su marido se había convertido en un extraño para ella, un hombre al que ya no reconocía en el mismo apartamento que había compartido con él durante años. Si ya has dicho todo lo que tenías que decir, será mejor que vayas a recursos humanos. De lo contrario, no se le permitirá volver a este edificio, dijo con frialdad. Daza se encargará de tus pertenencias personales. Elena sabía que no era el momento más elegante, pero no podía soportar cómo había intentado insultarla mientras planeaba quedarse en la empresa. Si se hubiera marchado sin tanta animosidad, tal vez las cosas habrían sido diferentes. A ella no le habría importado que se quedara en la empresa. Pero había escupido en el mismo pozo del que había bebido durante años. Tengo un testigo muy importante, añadió con voz firme. Igor, tratando de mantener la compostura, espetó, ¿y quién es ese supuesto testigo? La sonrisa de Elena se ensanchó. Ya lo verás. En la sala del tribunal, todos esperaban que el testigo llevara mucho tiempo muerto, pero en lugar de eso, se sorprendieron al ver a alguien muy vivo. El testimonio del testigo destrozó la carrera y la reputación de Igor. El rostro de Igor se tiñó de rojo cuando Leonid Viktorovich leyó la declaración condenatoria. Apenas podía sostenerse en pie mientras la verdad se desplomaba sobre él, poniendo fin a su otrora prometedora carrera. Leonid Viktorovich se mantuvo en pie con fría y resuelta compostura. Sí, empezó, lo sabía. Justo antes de su supuesta muerte, dejó una carta en la que detallaba todas las manipulaciones financieras dentro de la empresa. La sala se quedó en silencio, la tensión era palpable. Leonid Viktorovich, vestido con un traje austero,
Se enfrentó al juez con un aplomo inquebrantable. Igor estaba tendido en el suelo, incapaz de soportar el peso de las revelaciones. He estado escondido durante años, continuó Leonid, con voz firme, viendo cómo mi yerno destruía sistemáticamente todo lo que yo había construido, mi empresa, mi familia, mi reputación. Elena mantuvo la calma, con la mirada dura y decidida, conocedora de todos los detalles de los planes que había urdido su marido. Los documentos que le entregué a mi hija, añadió Leonid, demuestran el alcance del fraude financiero, la evasión fiscal y la corrupción que Igor orquestó. No solo me traicionó a mí, sino también a todo por lo que yo había trabajado. El abogado de Elena expuso con calma los documentos que acababan de leerse en voz alta. Cada papel había sido meticulosamente certificado, cada cifra cuidadosamente verificada. Igor intentó objetar, pero el juez levantó una mano, indicando silencio. Tendrá usted la oportunidad de hablar, dijo el juez con frialdad. El juez, que hacía tiempo que había comprendido la gravedad del caso, se preparó para pronunciar el veredicto final. La sala pareció contener la respiración, sabiendo que las verdaderas consecuencias estaban a punto de desencadenarse.